Hola, bienvenido a tu programa Pasaporte al Cielo. Cuando vamos a viajar de un país a otro nos hace falta un pasaporte. Y nosotros estamos en un viaje. Usted está en un viaje también conmigo. Es un viaje de aquí de la tierra a la Canaán celestial. Y nos hace falta un pasaporte. El pasaporte que tenemos es la Santa Biblia. Dios nos dejó aquí las instrucciones para este viaje que estamos haciendo especial a la Canaán celestial. Y hoy vamos a estar estudiando acerca de la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Quién es la palabra? Y tengo aquí a mi amiga Jenny Esteves, que nos va a estar ayudando en este estudio de la Biblia este día de hoy. Así que esperamos que sea de bendición para cada uno. Antes de comenzar, quiero presentarte algunos libros que tengo que te puedo ofrecer. Este libro es especial del Edén perdido al paraíso restaurado. Para todas las personas que nos escriban, les estaremos enviando este libro a vuelta de correo. Al final aparecerá la dirección, anótela, escríbanos y le enviaremos este libro. Y tenemos otros libros que también estaremos regalando entre las personas que nos escriban. Estos libros son gracias a la agencia publicadora IATPA. IATPA tiene tiendas de libros en las ciudades principales, en el Caribe y en el Centroamérica. Y también está IATPA Online. Se escribe IA de David, P de Pedro, A. Y ahí puede conseguir los libros que ofrecemos en este programa. Nuestro estudio de hoy será basado en el libro Las hermosas enseñanzas de la Biblia, también presentado por IATPA. Lo puede adquirir en IATPA, en las librerías o online. Lo puede conseguir también. Es un libro con 169 estudios de la Biblia basado en preguntas y los responde con versículos bíblicos. Así que es un libro completamente bíblico. Vamos a estar estudiando de hoy el tema acerca de la palabra. ¿Quién es la palabra? Vamos a comenzar con un momento de oración. Así que los invito a estar en reverencia para orar. Ginny, ¿nos quiere dirigir en oración? Seguro. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, te damos por este programa. Gracias, Señor, por esta oportunidad de enseñar a otros acerca de tu palabra. Te pedimos que tú nos dirijas hoy y siempre. Por Amén. Jesús, amén. Amén. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. No se vayan. Continuamos con nuestro estudio. Como les dije, vamos a hablar acerca de la palabra, usando el libro Las hermosas enseñanzas de la Biblia, haciendo preguntas y respuestas, todas con fundamento bíblico. Estamos en un mundo que está viviendo en conflicto. Hay conflicto entre naciones, hay conflicto entre familias, entre vecinos. ¿Puede Dios intervenir en esos conflictos? ¿Podemos confiar en su palabra en los conflictos que nos enfrentamos en este mundo? ¿Tiene la palabra de Dios poder para nuestras vidas? Vamos a estar hablando acerca de la palabra de Dios. Si tiene algún valor, algún poder para nosotros hoy en día. Tengo aquí a mi amiga Ginette Esteves, que es de aquí de San Sebastián, el pueblo de la ciudad del Pepino, ¿verdad? Acá en Puerto Rico, en el oeste de Puerto Rico. Y vamos a estar con ella estudiando este tema. Así que vamos a comenzar. ¿Qué tenemos? Seguro, David. Comencemos con la creación. Ajá. ¿Mediante qué instrumento creó Dios Los cielos y la tierra. los cielos y la tierra? Bueno, en el Salmo 33, versículos 6 y 9 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Eso nos demuestra el poder que tiene la palabra de Jehová. Que Él simplemente expresó su voluntad y las cosas aparecían, las cosas se hacían. Él dijo, hagamos árboles. Y de su mente salía la voluntad en su palabra y surgían los árboles de la tierra. Y se creaban los árboles, el agua, la atmósfera. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Y era automático. Él Básicamente, hablaba y era hecho. el arquitecto ya tenía todo el plan en su mente y del pensamiento se convertía en acción directamente. Exacto. Sin embargo, ¿qué ignoran algunos voluntariamente? En segunda de Pedro nos dice el apóstol, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Hoy en día muchas personas a sabiendas ignoran esa valiosa información. Prefieren no creer en lo que dice la Biblia de que Dios creó por el poder de su palabra todas las cosas. Eso es así. Y no solamente la menciona una vez, la menciona más de una vez. ¿En qué lugar de la Biblia, en qué otro versículo podemos encontrar acerca de la creadora? El salmista, el rey David, rey de Israel, escribió, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creadas. Así que la Biblia da varias veces testimonio de esa palabra de Dios. Él mandó y existió. Él mandó y existió. Así mismo. Ok. Te pregunto, David, ¿por medio
¿Por qué medio se produce esta nueva creación? Estamos hablando entonces del poder de la palabra de Dios en la redención, cuando hace una nueva creación en cada uno de nosotros, en los seres humanos. Y en Primera de Pedro escribió el apóstol, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y ese nacimiento de simiente incorruptible dice que viene por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que la palabra de Dios es la que nos transforma de simiente corruptible a incorruptible. ¿Y en qué otras palabras se describe esta transformación? Bueno, en Juan capítulo 3 Jesús dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que esa transformación que describe Pedro se describe como un nuevo nacimiento. Dejamos aquella forma antigua, nuestro ser anterior, y entramos a un ser nuevo, un nuevo nacimiento. ¿Y qué cambio se produce en esa persona que está en Cristo? Bueno, eso es maravilloso, porque dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas pasaron, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura, un nuevo nacimiento, estamos transformados por la palabra de Dios. ¿Y qué relación hay entre la creación de la luz en el principio y la luz del Evangelio? Cuando Dios creó el mundo, Él dijo, hágase la luz, y el mundo entero fue iluminado, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas se resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, Jesús, o Dios, como alumbró así en el antiguo cuando hizo la creación, ahora alumbra también en nuestros corazones para que tengamos el conocimiento de Jesucristo. Es asombroso realmente el poder que tiene la palabra de Dios. Sí, ¿verdad? sí. ¿Por qué se admiraba la gente en las enseñanzas de Cristo? Cristo, un predicador sencillo, no era reconocido por ser un escribano que tuviera muchos estudios, ni por ser un gran fariseo. Pero dice en Lucas 4:32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra tenía autoridad. Él conocía la palabra y la presentaba con autoridad. Su palabra tenía autoridad. ¿Qué testificaban sus oyentes del poder de la palabra de Cristo? Dice en el versículo 36 del mismo de Lucas capítulo 4. Todos estaban maravillados y decían unos a otros, ¿qué palabras es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus impuros y salen. Así que había testimonio de las personas que veían el efecto de la palabra del Señor. Porque esa palabra ordenaba a los espíritus y dejaban a las personas, salían de las personas con el poder y la autoridad de su palabra. O sea que el Señor utilizó su palabra para sanar. Para sanar de diferentes maneras, ¿verdad? Sanidades físicas, sanidades espirituales, sanidades mentales. Con su palabra, el poder era para sanar las personas de todo lo que va a estar padeciendo la persona. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 también nos comenta que para que estemos preparados para toda buena obra. O sea, el Señor utilizaba la palabra para hacer ¿qué? La buena obra nos prepara para las obras que nosotros también tenemos que hacer. Sí. La acción de la semilla de la palabra de Dios en nosotros. ¿Cuál, dijo Cristo, es la semilla del reino de Dios? La semilla comienza como algo pequeño y va creciendo. Y de ahí sale un gran árbol que da frutos eventualmente, ¿verdad? Pero comienza como algo pequeño, la semilla. Hay semillas más grandes, ¿verdad? Pero relativamente son pequeñas comparadas con el árbol que producen. Y en Lucas 8:11 nos dice que la semilla que va a crecer en nosotros es la palabra de Dios. Comienza como algo pequeño quizás, pero va transformando y creciendo y transformando nuestras vidas. ¿Y dónde debe morar esa palabra? Esa palabra, según Pablo en Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. O sea que esa palabra tiene que estar en nosotros, habitando en nosotros para que pueda crecer y germinar. La palabra de Dios y la vida interior. ¿Qué naturaleza se imparte mediante las promesas de Dios? Bueno, Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:4, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Así que la palabra de Dios nos permite participar de la naturaleza divina.
al nosotros asociarnos, a nosotros estudiar, al estar en comunión con la palabra de Dios, nuestra vida cambia y llegamos a ser participantes de la naturaleza divina que nosotros también ahora. Podemos disfrutar de las maravillas que tiene el cielo para nosotros. Desde acá vamos a comenzar a disfrutar de esas maravillas al estudiar la palabra de Dios. ¿Y cómo puede un joven limpiar su camino? Eso sería difícil, ¿verdad? Porque los jóvenes están expuestos a muchas tentaciones en nuestro mundo actual, por muchos lugares, las redes de comunicación, televisión, en las universidades. ¿Cómo puede un joven limpiar su camino? David es bien sencillo en lo que le contesta a los jóvenes para limpiar su camino. En el Salmo 119:9 le contesta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando el joven decide seguir la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, su camino es limpiado, su vida es limpiada, transformada, tiene un nuevo nacimiento, no importa la condición que tuviera anteriormente. Exacto, cuando abrigamos entonces la palabra de Dios en nuestro corazón. Dime, David, ¿qué poder tiene esa palabra? Esa palabra tiene un poder grandísimo, ¿verdad? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, dice David también en el Salmo 119:11, para no pecar contra ti. Cuando tenemos los dichos, o sea, la palabra de Dios en nuestro corazón, nos da el poder entonces de vivir una vida que glorifica el nombre de Dios. Una vida que, como dice Pablo, ya no vivimos en la carne, vivimos entonces con los frutos del Espíritu. Una vida, como dice aquí el salmista, para no pecar contra ti. Nos da el poder entonces de no pecar contra Dios. Pero lo logramos al tener la palabra de Dios. Ella es la que nos transforma. No lo podemos hacer en el orden inverso. Si comenzamos con no pecar, sin estudiar la palabra, no lo vamos a lograr. Es que la palabra es la que nos da la confianza, nos da la firmeza. La palabra es la para que... poder, en caso de una situación difícil, poder entonces nosotros salir victoriosos. Salir victoriosos, exactamente. Sí. Enfrentarnos entonces a la tentación con poder. Pero si no estamos arraigados en la palabra, cuando llegue la tentación, no podemos vencerla. Tenemos que seguir el orden correcto. Estamos en comunión con la palabra y entonces pasamos a ser victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Así que hemos visto algunas cositas que tenemos que estar pendientes nosotros. Una es que debemos estudiar la palabra. Porque la palabra tiene poder. Por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Jesús hablaba con autoridad a las personas que estaban allí. La palabra nos transforma, nos hace una nueva criatura, nos da una transformación, una renovación y nos da fuerzas para entonces vencer las tentaciones y vencer el pecado. Vamos a hacer una pausa en este momento y continuamos en breve. No se vayan. Si deseas comprar o alquilar un auto, en Global Auto Group and Car Rental lo puedes encontrar. Especialistas en financiamiento y en alquiler te esperan. Las mejores ofertas de todo Puerto Rico. Ofertas por días, semanas y meses con autos del 2016 y 2017. Autos compactos, medium size, full size, Jeep, minivan, step van y vanes de pasajeros. Ubicados en Arecibo y en Quebradillas. Procom Systems, número 1 en computadoras y más, con gran variedad en laptops, tablets, impresoras, tintas, accesorios y mucho más. Además, gran centro de servicio. Visítanos en procompr.com o llámanos al teléfono 805-3535. Procom Systems, uno cerca de ti. Continuamos con el estudio. Gracias por quedar con nosotros. Estábamos hablando acerca del poder de la palabra. Vimos que la palabra de Dios tiene tremendo poder, que por su palabra fueron creadas los cielos y la tierra. Por su palabra son transformados los seres humanos y tenemos un nuevo nacimiento. Jesús hablaba con autoridad y la gente respetaba a Jesús por la autoridad de su palabra. Vamos a hablar ahora acerca de la palabra que imparte vida. La vida es bien importante para cada uno de nosotros. Y la Biblia nos habla de la palabra que da vida. ¿Cuánto vale tu vida? ¿Por cuánto tú venderías tu vida? ¿Alguien te daría una suma de dinero? ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida? Quizás por un familiar estamos dispuestos a dar la vida. Quizás por los hijos estamos dispuestos hacemos sacrificios grandísimos, quizás hasta la vida, entregar algún órgano que haga falta para que nuestro hijo sobreviva, estaremos dispuestos a hacer eso. Quizás por muy pocas razones más daríamos la vida nosotros. Pero la palabra nos habla, la Biblia nos habla de la palabra que da vida. ¿Cuál es esa palabra que nos da vida a nosotros, que aumenta nuestra vida, que mejora nuestra vida? Vamos a ver, Ginny, ¿qué más podemos seguir estudiando en este momento? Pues comencemos con la naturaleza de la palabra de Dios.
¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Qué naturaleza tiene la palabra de Dios? Léeme tú misma, ahí en Será- Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 nos dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios no es como cualquier palabra escrita en un libro, que uno la pueda leer y aprende algo. La palabra de Dios dice aquí que es viva, que es eficaz, que es cortante porque llega hasta lo profundo de nuestro ser, llega hasta las coyunturas, hasta nuestros nervios y transforma nuestra vida. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que esta palabra que nosotros recibimos de Dios no son simplemente palabras escritas como son muchas novelas y libros que vamos a encontrar aquí en nuestro mundo actual. Es una palabra, dice que es viva y eficaz, que transforma nuestro ser. ¿Qué nos sigue diciendo? ¿Qué dice el apóstol Pedro acerca de las palabras de Cristo? Cuando Pedro escribió, cuando se escribió en Juan capítulo 6, Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Dice, tú tienes palabra de vida eterna. Así que Pedro reconoció que las palabras que Jesús decía eran palabras que podían dar vida eterna a aquellos que la escuchaban. Y según Jesucristo mismo, dime, ¿qué es el mandamiento de su Padre? Dice en Juan 12:50, y sé que su mandamiento, y el mandamiento ahí se refiere a la palabra escrita de Dios, ¿verdad? Dice, su mandamiento es vida eterna. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, es vida eterna para cada uno de nosotros. La palabra como alimento. ¿Qué lección estaba implícita en la alimentación de los hijos de Israel con el maná? En Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, dice, te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tus padres habían conocido, para hacerles saber, y aquí viene la parte interesante, que no solo de pan vivirá el hombre. Y termina diciendo, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Así que hace una comparación aquí con la alimentación, con el maná. El maná era importante para ellos sobrevivir, para comer. Pero nos dice que algo más importante para sobrevivir que la comida diaria de nosotros es recibir, dice aquí, lo que sale de la boca de Jehová. Eso es lo que le dará vida real al hombre. El hombre vivirá por la palabra de Jehová. ¿Y qué ejemplo se registra de alguien que se alimentó con el maná verdadero? En Jeremías 15:16 nos dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Así que Jeremías, el profeta de allá del antiguo Israel, dice que él halló las palabras de Dios y las comió. ¿Cómo uno se come las palabras? Se alimenta de ellas. Se alimenta de ellas a través del estudio, ¿verdad? Uno va a adquirirlas, van a ser parte del ser de uno a través del estudio de la palabra. Jeremías encontró las palabras de Dios, las comió y eso le llenó, que dice el versículo, lo llenó de gozo y de alegría en su corazón. Estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, lo llenó de gozo y de alegría. Y eso mismo nos da salud. Y nos da salud, porque cuando tenemos esa palabra, Dios tiene consejos de todo en la palabra. Nos da consejos de salud y dice el proverbio, el corazón alegre constituye buen remedio. Así que si la palabra nos da gozo y alegría, tenemos también salud en nuestras vidas. ¿Sí? Dice, ¿cómo se refirió Jesús a este mismo maná de vida? En Mateo capítulo 4, versículo 4, él dice, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús repitió pues lo mismo que se dijo allá en el antiguo Israel, en Deuteronomio, que ya mencionamos anteriormente. Cuando Satanás está haciendo la tentación, le dice, convierte las piedras en pan. Jesús había pasado 40 días sin comer en el desierto. Y Jesús le dice, hay algo más importante que el pan. Para la vida real que nosotros necesitamos, el pan es algo pasajero. Por eso él le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si te alimentas de ese pan, de la boca de la palabra de Dios, tendrás vida real. ¿Y cómo la palabra de Dios llegó a ser alimento para Jesús?
Dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que esa palabra que él adquirió lo llevó entonces a actuar, a hacer la voluntad del Padre. Mi comida era la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre era la comida que él tenía en ese momento. Vamos a ver ahora a Jesús como la palabra viva. Te pregunto, David, ¿qué nombre se aplica a Jesús como el pensamiento de Dios en la carne? El pensamiento de Dios. Cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 1, dice allí, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. El pensamiento de Dios se reflejaba en su palabra, y la palabra de Dios, según Juan 1.1, era Jesús. En el principio la palabra, el verbo, estaba con Dios y era Dios. Así que Jesús es la palabra viva. Él transmite el pensamiento de Dios. Dice en Apocalipsis 19.13, allí está hablando del jinete en el caballo blanco. En Apocalipsis dice, iba vestido con una ropa teñida de sangre y su nombre era la palabra de Dios. O sea, nuevamente nos presenta a Jesús como la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho palabra. Y ahí entramos a una teología que vamos a estudiar en el futuro, acerca del Dios Trino, cómo esos tres seres celestiales allá en la eternidad, en el tercer cielo, se mantienen o estaban en contacto constante, en comunión constante, en pensamiento constante, en amor constante los unos con los otros. Y se manifestaban de distintas maneras. Y Jesús dice aquí que era la palabra de Dios. Y esa palabra vino a la tierra y habitó con nosotros. ¿Qué se hizo esa palabra entonces? Ese verbo, ¿qué se hizo? Se encarnó, se hizo carne, ¿verdad? Dice, la palabra se hizo carne, sigue diciendo en Juan capítulo 1:14, y puso morada entre nosotros. Y en esa palabra está la vida. Dice Juan 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que la palabra que nos trae Dios se convierte en vida, y esa vida viene entonces a ser nuestra luz ahora en nosotros. Entonces, ¿cómo también se le llama a Jesús? En Juan 1.1, primera de Juan 1.1 nos dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida. Así que a Jesús se le llama allí la palabra de vida. Él era la palabra de la eternidad. Viene a la tierra, se hizo carne, era la palabra de vida. Vamos a hacer una breve pausa en este momento y continuamos con este tema acerca de la palabra de vida en un momentito. No se vayan. Si deseas comprar o alquilar un auto, en Global Auto Group and Car Rental lo puedes encontrar. Especialistas en financiamiento y en alquiler te esperan. Las mejores ofertas de todo Puerto Rico. Ofertas por días, semanas y meses con autos del 2016 y 2017. Autos compactos, medium size, full size, Jeep, minivan, step van y vanes de pasajeros. Ubicados en Arecibo y en Quebradillas. Procom Systems, número 1 en computadoras y más, con gran variedad en laptops, tablets, impresoras, tintas, accesorios y mucho más. Además, gran centro de servicio. Visítanos en procompr.com o llámanos al teléfono 805-3535. Procom Systems, uno cerca de ti. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la palabra de vida. Vimos que según Juan 1.1, Jesús es la palabra. El pensamiento de Dios hecho palabra desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Y vimos que también dice Juan que Jesús es la palabra de vida. Vamos a ir hablando ahora de ese tema acerca de Jesús como la palabra de vida. ¿Qué tenemos, Ginny, ahí para seguir estudiando? Entonces a Jesús ahora como el pan de vida. Ajá. Te pregunto, David, ¿qué declaró Jesús en cuanto a sí mismo? Bueno, en Juan capítulo 6 dice, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No es que no tendremos hambre física, es que Él saciará nuestra hambre espiritual. Exacto. ¿Y qué sugirió Jesús que los hombres debían hacer con Él, el pan de vida? ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Si Él es el pan, ¿qué haremos entonces con Jesús? Dice en Juan capítulo 6, versículos 57 y 58. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come vivirá por mí. El que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Así que nosotros tenemos que
comer, hacer la parte de Jesús que sea una parte interior de nosotros, que llegue a formar parte de nosotros al comerlo. ¿Y qué quería decir Jesús cuando decía que debíamos comer su carne? Bueno, el espíritu es el que da vida, dice Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que la palabra que Él nos habla, la palabra que leemos de Él, es la que nos da vida a cada uno de nosotros. Así que tenemos que estudiar esa palabra para obtener la vida que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Se nos hace una invitación, ¿verdad? Se nos hace ¿Cuál una es esa invitación. invitación que se nos hace? Bueno, se nos invita entonces a comer el pan. No el maná, porque el maná nos iba a dejar sin vida. Es a comer la palabra de Dios. Dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en Él. Gustarlo. ¿Qué significa gustar? Cuando algo nos place al comerlo, ¿verdad? Saborea. Probar algo, ¿verdad? Se gustar, pruébalo. Prueba y ve qué bueno es Jehová. O sea, tenemos que gustarlo, probarlo, qué bueno es Jehová. En nuestro tiempo muchas personas tienen miedo de gustar a Dios, de probar a Dios, porque creen que no les va a saber tan bueno, que piensan que las cosas del mundo les saben mejor. Pero ¿qué dice el salmista aquí? Gustad y ved qué bueno es Jehová. Yo tengo una niñita que es media mañosa y no le gusta gustar cosas nuevas. Tiene miedo a probarlas porque piensa que no le van a saber bien. Y hay que insistirle para que pruebe algo. Aquí Dios nos dice lo mismo, gustad. Y te está diciendo, mira que es bueno, pruébalo porque es bueno. Gustad y ved qué bueno es Jehová. ¿Cómo se nos enseña a pedir tanto el pan físico como el espiritual? Nos dice en Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es parte del Padre Nuestro, ¿verdad? Donde oramos por el pan físico, el pan nuestro. Pero también tenemos el pan espiritual, que tenemos que alimentarnos del pan espiritual. La palabra se hizo carne. El pensamiento de Dios fue revelado al ser humano. La unión de la divinidad y la humanidad se manifestaron. El pensamiento de Dios se manifestó en Jesús. Él es la palabra que imparte vida. Así que nosotros tenemos que alimentarnos tanto del alimento físico diariamente, cuando comemos, ¿verdad? Para mantener nuestro cuerpo funcionando saludablemente, pero también tenemos que alimentarnos del pan espiritual, alimentarnos de Jesús diariamente. El enfoque de toda la palabra. ¿Toda la palabra? Jesús. Jesús. En toda la palabra está Jesús para nosotros. En Juan capítulo 5, versículo 39. Ginny, por favor, léenos esos versículos. ¿Qué nos dice Jesús allí en cuanto a la importancia de estudiar la palabra? Dice, escudriñáis las escrituras porque pensáis que en ellas tendréis la vida eterna. Ellas testifican de mí. Así que Jesús nos ordena allí a escudriñar. Escudriñar es más que leer, ¿verdad? Nosotros podemos tener una lectura superficial de las cosas, escudriñar, investigar, estudiar, apoderarnos de esa información, porque dan testimonio de mí y nos dan entonces la vida eterna. Escudriñamos las escrituras y así conocemos al Padre y tenemos la vida eterna. Así que haciendo un resumen de lo que hemos estudiado hasta el momento, vimos que el Señor nos manda a buscar el pan que sale de la boca de Dios. No el maná, no el pan terrenal, sino el pan que sale de la boca de Dios. Y ese pan, que Jesús es el pan de vida, nos da vida a cada uno de nosotros, lo obtenemos al escudriñar las Escrituras. Así que queremos que tú también puedas escudriñar las Escrituras. Como te dije al principio, escríbenos para que reciba los libros que queremos ofrecerte. Vamos a concluir hoy este programa con una palabra de oración para que Dios pueda bendecirte a ti, a tu familia y a tu hogar. Estemos en reverencia para orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias porque tú has hecho provisión para cada uno de nosotros de la vida eterna a través de Cristo Jesús, porque tú nos das el pan de vida en Cristo Jesús. Ayúdanos a nosotros y a las personas que nos ven por los diferentes medios a que podamos cada día estar en comunión contigo, que cada día podamos hacerte a ti parte de nosotros, que puedas entrar a nosotros a través del estudio de la palabra, escudriñando la palabra. Ponemos en ti cada una de nuestras necesidades, cada uno de nuestros problemas, cada una de nuestras peticiones, porque tú has de obrar el bien para aquellos que te son fieles, Señor. Rogamos estas bendiciones en los méritos de tu amado Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo programa.